Este programa en homenaje de Reni Ottolina pretende varias cosas. Primero, tener presente a este hombre que tanto quiso el país y que tanto hizo por el país y no solamente por la televisión, sino también aclarar algo muy importante. En aquella época se discutía si había sido un accidente técnico o un accidente humano o si había sido sabotaje. La gente del MIN o alguna gente del MIN, entre ellas su hija Rona, aseguraba que había sido un sabotaje, que había sido víctima Reni Ottolina de un sabotaje. Pero vamos a ver qué dicen los especialistas. En un instante regresamos recordando a Reni Ottolina y estamos buscando justamente qué queda de aquella avioneta hoy día, 20 años después de su muerte. Ya regresamos. Pocos minutos después de las 5:25 fue cuando se estrelló la avioneta donde viajaba Reni Ottolina. Fue concretamente en la fila de los indios en este mismo cerro, en este mismo pico de Naiguatá. Cosas de la vida. Él tenía un programa de radio, se llamaba Venezuela Despierta. Ese día el programa estaba grabado y en el momento mismo en que Reni muere, Reni en el programa estaba hablando de la muerte como lo único que no se puede evitar. Estamos en este momento, por cierto, rastreando para llegar a donde están los restos de Reni Ottolina. Hoy estamos recordando 20 años después de su muerte, cuando hoy se cumplen 20 años a Reni Ottolina. Ese rastreo está siendo hecho por la gente que hace 20 años estuvo tras la búsqueda de la avioneta. Uno de ellos, Enrique Martín, nos va a acompañar hoy también, además de nuestras cámaras en Lagunillas, nuestras cámaras en Cariaco, también tenemos cámaras aquí en la fila de este pico Naiguatá. Allá arriba se estrelló la avioneta que tenía a Reni y a otros ocupantes, y tenemos otra cámara más en un helicóptero. Ahí está Enrique Martín, que estuvo entre el grupo que ayudó a rescatar la avioneta y los restos de los que estaban en esa avioneta. Es especialista en operaciones de búsqueda y salvamento, investigador de accidentes aéreos. No sé si ha salido porque desde aquí no puedo ver, no tengo monitor en este momento con ellos. No sé si ha podido salir el helicóptero, pero te doy el pase porque todavía hay mucha oscuridad. Te doy el pase, Enrique Martín, buenos días. Buenos días, Napoleón. Aquí estamos esperando que amanezca, listos para iniciar la operación de rastreo, buscando los restos del avión donde iba Reni y sus 5 ocupantes. Esperamos que amanezca para que nos den la autorización y comenzaremos pues esta nueva búsqueda. ¿Cuándo voy a ver yo en los periódicos retratado a un imbécil de estos, de un bandido de esos, un cretino de esos que quema cerros y eucaliptus y pinos y montañas? ¿Cuándo lo voy a ver retratado yo en un periódico? Atrapado un bandido, un enemigo de la patria, un traidor a la patria. Aquí está este hombre, quemó una montaña. Véanle la cara de lombrosiano, realmente de verme que tiene. ¿Cuándo voy a ver yo eso? No aparece. No se toma en cuenta. Me están informando que el helicóptero ya ha salido, el helicóptero que nos va a llevar hasta los restos de el avión donde murió Reni Ottolina hace hoy 20 años. Adelante, Enrique Martín, desde el helicóptero. Bueno, Napoleón, ya estamos llegando aquí al área. Estoy recordando el descampado donde llegamos. El lugar del impacto, pues la selva hizo su trabajo de reciclaje. No podemos observar los restos a pesar de la pericia de los pilotos, pues en este vuelo tan difícil como es una operación de rescate, y más aún después de 20 años tratar de localizar los restos. Sé que es el área, la conozco. Allá está el Hotel Meliá, estamos en la zona. Ahí está el lugar donde saltamos. El descampado que abrieron los compañeros. Hoy en día pues la vegetación ha vuelto a renacer, pero un poco menos. Y bueno, aquí estamos. Ahí en este lugar, ahí fue donde hicimos el helipuerto de madera. Aquí se hizo una escalera y bueno, por esta zona más o menos. Gracias, Enrique Martín. En sus pantallas, Arnoldo Molina Canino. Él, para el momento del accidente, era miembro del Directorio Nacional de Estrategia Política del partido que presidía Reni, el MIN, Movimiento de Integración Nacional. Profesor universitario, adjunto a la Dirección de Inspección del Ministerio Público. Hoy en día es abogado y además experto en seguridad y defensa. Muchas veces lo han invitado a programas dedicados a Reni. Nunca ha querido tocar este punto porque estuvo muy vivo para él todos aquellos días
todas aquellas esperanzas, todas aquellas ilusiones de un partido diferente a través de un hombre en la cual muchísima gente creía. 16 de marzo de 1978. Todavía no había muerto Reni. Esa mañana, ¿dónde estaba usted? Estaba en Ciudad Bolívar y a eso de las 10:30, 11 de la mañana me comunico vía telefónica con mis compañeros en Caracas. Recuerdo que creo que fue Gonzalo Pérez Hernández que tomó el micrófono, el teléfono, y bueno, le dije que me iba a Caracas para venirme con ellos a Margarita. En eso Reni toma el teléfono y me dice que no, que me vaya a Margarita porque hay problemas, un acto que teníamos allá, que por favor hiciera eso y lo esperara en Margarita. ¿Qué acto iba a ser ese exactamente? Era el último acto público con las Fuerzas Vivas del Estado de Esparta antes del lanzamiento propio de la campaña que iba a ser en Caracas. Lo que ese día Renio Tolina iba a decir, creo que iba a ser en el Hotel Concord, ¿no? El acto. Sí, era en el Concord, con todas las Fuerzas Vivas, estaba realmente pues invitado, había mucha expectativa. Cuando yo llego a Margarita me encuentro un buen recibimiento en el aeropuerto. Y, ¿A qué hora llega usted a Margarita? Yo llego a Margarita a eso de las 11 de la mañana aproximadamente, 10:30, 11 de la mañana. Del día 16. Del día 16. A las 5:01 es que partió la avioneta, porque el acto iba a ser el día 16 en la noche. En la noche, 8 de la noche. Yo estaba a las 3:30 ya en el aeropuerto y bueno, en vista de que no llegaba, me comunico con Caracas, con la oficina de Choao, y recuerdo que Vladimir Hessen Rodríguez me atendió el teléfono y se extraña porque no llegaba el avión, y ahí comienza el problema, pues, de saber por qué no llegaba, etcétera, etcétera. Lo que iba a decir Renio Tolina esa noche en ese acto en el Hotel Concord, lo ensayó, lo leyó, ¿no? Y lo grabó. Esa grabación de colección la tenemos nosotros. Esto es parte de lo que Reni iba a decir ese 16 de marzo de hace hoy 20 años. Compatriotas, al escribir estas palabras no pretendo ejercer la exclusividad del deber que a todos los ciudadanos nos obliga de procurar, defender y mantener el derecho a nuestra vida, a nuestro bienestar, progreso, gentilicio y autenticidad. Ello no obstante, doy el paso al frente como consecuencia del llamado a mi conciencia venezolana, que me motiva a tomar un puesto en la trinchera de la batalla que Venezuela debe librar para salir del atraso y del desprogreso a que nuestros gobernantes nos han sometido. Por supuesto, me gusta muchísimo todo lo que tú habías hecho antes. La democracia venezolana, desde el punto de vista formal, pretende cumplir institucionalmente con los postulados doctrinarios que le dan origen, pero en la práctica no es ejercible el beneficio de este sistema, porque la gran mayoría de los venezolanos, ya que su innata capacidad de discernimiento político se ve oscurecida por la demagogia partidista, cuyos dirigentes solo estimulan y coadyuvan el progreso en las áreas que les conviene a sus particulares intereses, principalmente proselitistas y electorales. Han obviado el profundizar los temas fundamentales de la vida nacional, que desde luengos años ya requieren de soluciones prácticas. Algunos de los militantes de los partidos políticos venezolanos practican la buena fe, y no descubro nada nuevo al señalar. Pero estos militantes se encuentran subsumidos en las directrices de las instituciones políticas a las que pertenecen, cuyos dirigentes aún no han superado los primigenios estratos que abrigan sus temores de desaparecer del panorama nacional, sino más bien alimentan intereses demagógicos nacionales o internacionales, ajenos a las necesidades reales de Venezuela. No es posible explicar la forma como ha sido hasta ahora manejada la nación, si no es vista como consecuencia de la falta de conciencia nacional, la provocada ausencia de valores, el fomento de la mediocridad y la indolencia en el manejo de los tesoros nacionales. Molina, por aquellos días se dijo que había sido un sabotaje y que trataron de matar a Reni y culpaban inclusive al presidente de entonces, a Carlos Andrés Pérez. Una de las personas que dijo eso fue su propia hija Rona. Han pasado 20 años, ha habido una investigación, se han calmado los ánimos y esto es lo que hoy dice Rona Tolina. Adelante, Rona. La pregunta es ¿quién mató a papá? Napoleón, esa es una pregunta que tú reiteradas veces has insistido, has preguntado, has indagado. Yo no te puedo contestar quién mató a papá. Ni siquiera te puedo contestar si alguien lo mató. Yo lo único que te puedo decir es que papá se fue. Papá murió simple y llanamente porque lo llamó Dios,
¿Qué quieres que te diga? Nadie muere la víspera. La gente muere cuando cumple su misión, cuando le toca, cuando llama a su destino. Si hubo algún instrumento que llevara a cabo esa muerte, eso es un problema de esa persona, si es que fue una persona. Y si no lo fue, fue simplemente una causa del destino. Es una muerte sumamente lamentable, no solamente para mí como hija, para mi familia, que es a quien más nos falta. Fue una muerte lamentable para todo el país. Una muerte que hoy en día la sentimos más que nunca, porque estoy segura de que sin la muerte de papá, la historia contemporánea de Venezuela se hubiese escrito con otras letras. Gracias, Rona. Después de 20 años, ¿qué dice usted? ¿Coincide en que no es sabotaje? Reinaldo Tolina Pinto... Pero hay que decir que usted fue uno de los primeros que llegó, además, ¿no? Bueno, Al lugar del accidente. Al lugar del accidente estaban los grupos de rescate, muy competentes por cierto, estaban allí, pero por comisión del Directorio Nacional, yo fui el primero que llegué en un helicóptero y posteriormente llegó el doctor Antonio Reyes Sánchez en otro helicóptero, con miembros del grupo Gato y miembros del grupo de rescate. Ahora, con respecto a lo que me preguntaba, mira, Reinaldo Tolina Pinto estaba sembrando en el país una mística, un deseo de cambio, algo bien importante, y él estaba golpeando todos los estamentos, las estructuras políticas, los de derecha, los de izquierda. Decir en este momento, después de 20 años, habernos reflexionado y ante tantas evidencias técnicas que fue realmente un sabotaje, mira, queda el beneficio de la duda. Ahora, cuando hay un elemento de esta naturaleza, una muerte de esta naturaleza provocada, por lo general, usted podrá capturar los elementos activos del hecho, pero casi nunca se consiguen las memorias pensantes, es decir, aquellos cómplices que están detrás de la pantalla. Sin embargo, reflexionando y a la luz de todo lo que ha pasado, y sabiendo lo lamentable, no solamente la muerte de Reni, la muerte de César, de Luis Duque, de Carlos Olavarría, del periodista Ciro Medina, de todos nuestros, César López, mi hermano del alma, se graduó conmigo, un compañero de sus pérdidas irreparables. Después de 20 años tenemos que reflexionar que si algo ocurrió, pues está dentro del proceso técnico que se pueda vislumbrar, gente muy valiosa y muy competente han examinado esto durante muchos años, y aquella emoción que sentimos todavía cuando recordamos la imagen, el pensamiento de Renio Tolina, que sembró en este país muchas cosas interesantes. Pero aparte de la admiración que uno tenga por Renio Tolina y de lo que le dolió su muerte, en un país donde todo se sabe, donde inclusive un año después estaba involucrado miembros del Grupo Gato en el asesinato de aquel abogado en Margarita, y todo se supo, ¿no? Sería muy raro pensar que si hubo un sabotaje contra el avión de Reni, no se iba a saber cómo se supo lo del asesinato de Carmona, del abogado Carmona. Yo quiero decir con mucha seriedad y mucha objetividad. Yo estuve allí con el Grupo Gato, inclusive yo guardo todavía una chaqueta que me regaló el comisario Molina, porque yo subí, pues, hace mucho frío, y ellos, todo por el contrario, realmente se portaron de una manera seria, muy objetiva y con mucho profesionalismo. En ese momento, por lo menos hasta lo que yo pude ver. Yo me quedé hasta el día siguiente con parte de los restos, y de ninguna manera sentí que había, de ninguna naturaleza, había acciones que pudiesen poner en duda su objetividad. Molina, murieron 5 personas, pero había 6 asientos. Había un asiento vacío y creo que era el suyo. Correcto. Era mi asiento. Tengo que reconocer que es así, pues yo tenía tiempo fuera de mi casa, mi niña muy pequeña, la niña mayor, Patricia, tenía tiempo que no la veía, yo estaba encargado en ese momento de la recolección de firmas de todo Oriente, exitosísima por demás, y yo me quería venir ya a Caracas, a descansar, a estar con mi familia. Entonces por eso yo hablé con Rey y le dije que por favor me quería ir a Caracas. Me dijo, no, él me salvó la vida prácticamente, no te vengas, vete a Margarita, te prometo, Catire, que te dejo el asiento para que te regreses conmigo. Esa fue la última vez que hablé con el señor Renio Tolina Pinto. Y tengo entendido que otro que salvó la vida es Vladimir Hessen. Correcto, Vladimir Hessen. Yo, cuando hablé con Vladimir Hessen por teléfono en el aeropuerto, me extrañé mucho, porque yo tenía entendido, porque hasta la noche anterior habíamos hablado, que él iba en la avioneta. A última hora, por razones de carácter técnico, razones de carácter político, él estaba coordinando muchas actividades muy importantes. Vladimir es una persona muy talentosa y muy seria. En ese aspecto se quedó, y por esas razones del destino, César López, que le tenía miedo a los aviones, mi compañero de toda la vida, mi hermano del alma, que yo lo saqué prácticamente de las empresas Mendoza, donde era ejecutivo, y lo incorporamos a la campaña de Reni, se monta en la avioneta, pues, y bueno, Dios decidió su destino. Y desde las faldas del Pico Naiguatá, donde se estrelló la avioneta, donde murió Renio Tolina y sus compañeros en el partido, y el piloto del avión, vámonos a la Catedral de Caracas. Ayer,
se celebró una misa en homenaje, en recuerdo a Renio Tolina. En este momento está Osman Aray a las puertas de la catedral para decirnos cómo fue el reportaje que él realizará ayer. Adelante, Osman. Gracias, Napoleón. Ayer se celebró la misa en conmemoración de los 20 años de la desaparición física de Renio Tolina. Nosotros fuimos hasta allá y logramos para 24 horas el siguiente reportaje. Ayer domingo 15 de marzo a las 9 de la mañana se llevó a cabo una misa en la Catedral de Caracas por cumplirse 20 años de la desaparición física del gran Renio Tolina. Dentro de los asistentes estaban, aparte de su esposa y sus hijas Rona y Rena, otros amigos que recuerdan a este hombre de televisión cuya muerte todavía llora el pueblo venezolano. Él no solamente te presentaba, él te enseñaba lo que es televisión. Te enseñaba a respetar a tus compañeros. Él fue mi mecena, él fue el que me abrió las puertas a España, él fue conmigo para allá, prácticamente fue mi manager. ¿Qué significó para ti la muerte de Reni? Bueno, imagínate tú describir qué se siente cuando se pierde a alguien que uno no quiere, sino ama y respeta profundamente. Es casi imposible, pero más sin embargo, estoy seguro, y que no soy el único que lo piensa, que Reni todavía está con nosotros. Reni fue un hombre excepcional. Yo tuve la dicha, la fortuna de haber conocido un hombre fuera de tiempo, un místico, un hombre realmente que hoy en día lo llamaríamos un renacedor espiritual, un hombre con una condición intelectual muy grande y un hombre que amaba por encima de todas las cosas a Venezuela. Quería que todo estuviera bien y con mucha disciplina y con mucha seriedad para hacer las cosas. Como productor era número uno. Por supuesto que en la misa estaba Rona Tolina y estuve conversando con ella y me comentó que las cenizas de su padre, del conocido animador Renio Tolina, las van a esparcir en el Ávila. Hasta ahora, esa es toda la información que tengo para ti, Napoleón, y para todos los televidentes, y bueno, volvemos contigo. Gracias, Osman. El cementerio de Por la Mar es de Piñerúa. Se cogió el cementerio, gigantesco, Adeco, un cementerio Adeco. Imagínate. Qué horror, ¿no? Y desde hace tiempo. Entonces, ¿qué es esto? No se puede, señores. Tenemos un llamado a la reflexión, un llamado a ver la realidad, yo estoy haciendo un llamado a su inteligencia, señoras y señoras que me están oyendo. A su inteligencia, a su conciencia, a su integridad, a su orgullo de venezolanos, ¿qué es esto? Y de personas. Ese es el llamado. Y lleguen ustedes, por favor, a sus propias conclusiones. Hoy, 16 de marzo, cuando se cumplen 20 años de la muerte de Renio Tolina, estamos en las faldas del Pico Naiguatá, justamente frente a la fila del Indio. Allá arriba fue que se estrelló la avioneta, donde muere Reni y otros ocupantes de la avioneta que cuando iban vía Por la Mar. Les presento a Guillermo Garros. Él, para el momento del accidente donde muere Renio Tolina, hace hoy 20 años, era coordinador general de la organización Rescate Humboldt. Experto en rescate aeronáutico e investigación de accidentes aéreos, trabajó en el área desde 1970, fue jefe de investigación de accidentes aéreos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de la Inspectoría Aeronáutica entre 1987 y 1991. Se descubre entonces la avioneta 4 días después, el día 20. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en descubrir la avioneta? Efectivamente sí, se descubre la avioneta 4 días después. La búsqueda se inició el día siguiente a primera hora. El problema era que había mal tiempo. Vamos a aclarar que fue al día siguiente porque era ya de noche. Sí, de noche, exacto. Ya era de noche, sin embargo se activa todo el sistema de búsqueda esa misma noche. Al día siguiente se inicia el proceso de búsqueda, los patrones y los aviones salen a volar, pero hay una capa de nubes que cubre toda la montaña del Ávila. Y las primeras búsquedas se realizan hacia la zona lógica, que era hacia el mar. Bueno, en ese plan estuvieron... ¿Por qué esa era la zona lógica? Porque era la ruta que debió haber seguido él. Debió haber tomado a la izquierda, tomar hacia el mar y después irse hacia Margarita. Él aparentemente no hizo eso, ¿no? Sino que siguió totalmente derecho y se metió en la nube y se encontró con la montaña. Eso de todos modos la gente de investigación reciente lo va a hablar más adelante.
La búsqueda empieza a trabajarse muy dificultosamente por el problema del mal tiempo hacia la montaña, y 4 días después recuerdo que hubo un par de horas de buen tiempo y un helicóptero de la Guardia a las 4 de la tarde de ese día 20 informa por radio que ha localizado unos restos en esa fila en la cara norte de la montaña del Pico Naiguatá, y bueno, y se inicia el proceso de rescate inmediatamente, ¿no? Se ubica el sitio exactamente con otro avión después, un Queen de que voló con el señor Singh, recuerdo eso, y habilitamos el helicóptero y preparamos un equipo inicial de acceso al sitio. Yo recuerdo mucho que la situación de búsqueda y el rescate el ambiente era muy pesado, había muchos intereses políticos, había muchas presiones, la situación era sumamente, la tensión emocional era muy tensa. Entonces nosotros, tratando de que fuese lo más ecuánime esa búsqueda, ese rescate, lo más justo, equipamos varios grupos de personas que incluía a un directivo del MIN, a un miembro de rescate y a un directivo de PTJ del grupo Gato específicamente, para que no hubiesen en el sitio del accidente problemas de que tú pusiste y yo quité, cosas por el estilo, que era lo que había las acusaciones del primer momento, había estas acusaciones. Recuerdo entonces que a las 5:30 más o menos de la tarde despegamos con el primer helicóptero, un helicóptero de la Fuerza Aérea, un OH. Logramos un sitio, sobrevolar el sitio y ubicar un sitio aproximadamente 500 metros del área del impacto, donde la vegetación no era tan alta, y ahí bajamos esta gente en rapel. Pues sí, porque hay que decir que desde aquí donde estamos, en la falda de la montaña, hasta donde deberían estar los restos de la avioneta caminando, ya en el momento en que se sabe, ¿no? ¿Dónde está exactamente? ¿Como cuántas horas son? Bueno, desde el pueblo de Naiguatá son aproximadamente unas 10 horas caminando. 10 horas caminando. Caminando por la pica que va hacia el pico, pero resulta que eso no estaba exactamente en la pica, estaba distanciada como unos 5 kilómetros de la vía normal, había que desviarse totalmente. O sea, era bastante dificultoso llegar a pie. Se podía, pero era muy dificultoso, y la presión del momento requería pues que lo más pronto posible tuviésemos gente en el lugar. Entonces la única técnica posible era descender gente por cuerdas de un helicóptero en el sitio más cercano al sitio del accidente. ¿Eso a qué hora se hizo? Eso se hizo, yo tuve la suerte y la responsabilidad de ser el maestro de salto de las operaciones de rescate, y el primer grupo que lanzamos fue el señor Jimmy Gruber Caría, el señor Pablo Guzmán de la PTJ, del grupo Gato, y el señor Julio Velasco de los grupos de rescate. Eso fue a las 5:30 de la tarde aproximadamente. E inmediatamente después ese mismo día 20. Ese mismo día 20. Ellos se encargaron de despejar el área y inmediatamente metimos 2 grupos más de personas. Igualmente. ¿De cuántas personas? De 3 personas cada grupo, ¿no? En total pernoctaron esa noche alrededor de 9 personas en ese sitio. Esas 9 personas, ¿a qué organismos pertenecían? Todos eran equitativos, uno del MIN, otro del Gato y otro de los grupos de rescate. El MIN era el partido que presidía Renio Tolina. Exactamente, exactamente. Exactamente, para que no hubiera suspicacias de que... Sí, había mucha presión. Había mucha presión, tanto era así que entre ellos mismos, en el momento inicial, después abajo cuando estuvieron en el sitio y todos vieron la situación del accidente en sí, la presión bajó automáticamente. Y fue un trabajo muy equilibrado, de mucho compañerismo entre todas las personas que participaron. ¿Y estuviste enterado de que antes de que ustedes llegaran ya había otras personas, 2 personas más? Esas personas llegaron, no es exactamente, esa noche el grupo que pernoctó sintió movimiento de gente en la montaña, pensaron que era un grupo de rescate que venía subiendo a pie, y le hicieron señas, les hicieron unos disparos para que ellos se ubicaran. Y resulta que eran 2 policías metropolitanos de la comisaría allá abajo de La Guaira. Ellos llegaron por su cuenta, en principio en comisión, pues de llegar a acceder al sitio para ayudar, ¿no? Eran personas que daban la impresión pues, que no tenían ningún conocimiento en materia de rescate ni nada de esas cosas. Ellos fueron cateados por la gente del grupo Gato, pues los revisaron totalmente, fueron recriminados y fueron sacados del sitio. Pero ellos sí tocaron, estuvieron, cuando llegamos al sitio del accidente, ellos estaban rodeando. ¿A qué hora llegan al sitio del accidente? Exactamente, llegamos a primeras horas de la mañana, a las 7:30, 8 de la mañana. ¿Qué fue lo primero que vieron? Bueno, lo primero que se vio, en el sitio exacto, el primer grupo no llegué yo. Llegó el señor Julio Velasco, el señor Molina, y llegó el señor Pablo de la PTJ, fueron los primeros que llegaron. Con ellos entonces, sí. Con ellos vamos a hablar en la próxima parte del programa. Antes vamos a darle un nuevo pase a Enrique Martín. Martín, si me estás escuchando, porque no tengo, si tengo retorno, ok. Martín, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo te integras?
¿Quién te avisa para que participes en este rescate? Bueno, mira, yo me entero de esto porque yo soy miembro de la organización Rescate Humboldt, en aquella época Rescate Humboldt, formábamos parte del sistema de búsqueda y salvamento, y el licenciado Julio Lescarbura, jefe del RCC, el Centro Coordinador de Rescate, pide la colaboración de la organización nuestra junto con el Grupo Rescate Venezuela, el SEMA, otro grupo más, y llegamos ese mismo día a Maiquetía, el día 16, a colaborar en la planificación de la búsqueda. Yo, como un miembro más del grupo, tenía 19 años en ese momento, participamos en la operación, y luego que es localizada la aeronave, se nos ordena apoyar la operación de rescate. Gracias, Enrique Martín. Un instante, regresamos a 20 años de su muerte. Hoy estamos justamente en la montaña donde perdió la vida Renio Tolina. En un instante regresamos. Miren, hay millares de empresas venezolanas y en el mundo entero que saben hacer viviendas de todo tipo. Que las hacen, eso ya está descubierto. Lo que no vamos a lograr es hacerlas mientras hay una mentalidad de holgazanería, de flojera, de falta de orgullo, de corrupción, de ver quién roba más, quién coge una comisión mayor, quién hace esto, quién hace aquello. No vamos a hacer viviendas nunca, o vamos a hacer menos viviendas simplemente. Si no cambiamos a ese nivel, y si todo el esfuerzo del próximo gobierno no se inicia por ahí, a través de los medios de comunicación, las escuelas, los liceos, el ejemplo del propio gobierno para darnos un cambio humanista a los venezolanos, si eso no se hace, está perdida Venezuela en la forma como va. Pertenecía al partido Movimiento de Integración Nacional y fue de las primeras personas que llegaron al lugar del accidente. Yo quisiera hablar de algo que a usted le duele mucho, porque usted fue uno de los primeros que llegó y fue uno de los primeros que vio la situación en que quedaron los restos de sus compañeros y los restos de Reni. ¿Cómo estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? No me gustaría que se tomara esto como amarillismo periodístico, ni mucho menos, pero realmente dantesco la situación. Estaba en un radio de acción aproximadamente de 5 o 6 metros, casi todos juntos, pero bueno, destrozado. El compañero que estaba más completo era César López. Ciro Medina estaba, como una vez lo titulamos en un poema, un pajarito que volaba bajo en un árbol. Reni, yo conseguí su cabeza. Posteriormente, el torso de él, estaba Luis Duque como protegiéndolo, encima de él, que era su hombre de confianza, director de televisión, y en ese momento estaba haciendo papel como su protector, por ese sentido, ¿no? Y recuerdo también el caso de Carlos Olavarría, que los muchachos, el piloto, los muchachos hoy del grupo Humboldt son mis amigos entrañables, hoy por hoy hemos hecho muchas cosas juntos. Posteriormente me sacaron prácticamente del tabaco del avión, yo no quería salir, milagrosamente no tuve ni un rasguño, y cuando salí, pues salí. En cada una de mis manos tenía el tobillo con los pies del piloto Olavarría. Es decir, que los únicos cuerpos, según lo entiendo, que estaban desmembrados era el del piloto y el de Reni. Del piloto y el de Reni, básicamente no, y el de Ciro Medina, que estaba como una flor, como una fruta, en un árbol colgando, ¿no? Eso es así, eso es la realidad objetiva. ¿Qué cara tenía Reni? Cara de hombre serio, pero... En ese momento los ojos estaban abiertos. No. ¿Cree que él presintió el golpe o...? Mira, no sabría decirte. Yo pienso que ellos antes, no sé, pienso que han debido darse cuenta lo que ocurría, aunque se ha manejado durante mucho tiempo la hipótesis de que fueron dormidos, de que ellos cuando se estrellan caen dormidos por un gas, etcétera, etcétera. Muchas cosas se han dicho, pues, pero no hay pruebas de esto realmente. Uno no puede seguir siendo irresponsable aseverando cosas que realmente no tiene la certeza de eso. Ahora, el cuerpo de Reni, usted dice que agarró la cabeza y el cuerpo de él estaba muy lejos de la cabeza. Aproximadamente como a 1,5 metros, 2 metros. Pero en el suelo. Sí, en el suelo. El único que estaba en un árbol era Ciro Medina. Ciro y César López, que estaba completo, más alejado, y a Luis Duque, que estaba parte del torso de Luis Duque y parte de una pierna de Reni juntas, ¿no? Ahora, perdone que le insista eso, por eso le iba a decir, porque es dantesco. ¿Cuánto tiempo usted soñó alguna vez después con esa imagen? Muchas veces, pues, y el asiento ha sido efectivamente, era el que me correspondía a mí si hubiese estado en Caracas. Yo insistí en venirme a Caracas para irme con ellos a Margarita, pero me salvó la vida el mismo Reni y los compañeros que estaban allí que dijeron que era preferible que me trasladara a Margarita porque habían problemas técnicos en el hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo insistí en que me dejaran el asiento vacío para yo regresarme con él, y él me dijo que sí, que me prometía, y efectivamente estaba el asiento vacío. ¿Y todo eso lo soñaba?
Bueno, muchos años, 20 años después que me atrevo a decir estas cosas, pues mis compañeros saben lo que hemos luchado por mantener esa imagen, esa idea y buscando siempre la parte positiva, la parte hermosa. ¿Qué soñaba? ¿Cómo eran sus pesadillas durante todos estos años? Bueno, pesadillas muy duras, ¿no? Soñaba que estaba con ellos y que me estrellaba con ellos, pues. Pero fíjese lo que a mí me pasa frente a entrevistas como esta. Lo que uno siente, o lo que yo estoy sintiendo, es un vacío en el estómago, como un dolor de cabeza, porque uno se está enfrentando a la muerte. Es como enfrentarse a la muerte. Es lo que le sucede a las personas cuando ven un accidente y se paran a ver el accidente. Es decir, porque la verdad del ser humano es que nace y que muere. Y que de repente uno se encuentre con el amigo con el cual habló en la mañana, de hace 4 días, por última vez, al que admiraba, al que acompañaba, al que tenía que haber acompañado en ese momento y gracias a él no acompañó, y encuentra la cabeza del amigo. Yo te voy a decir ¿Y algo qué más. hace uno con la cabeza? ¿Qué hizo usted y qué pensó? Lo voy a decir por primera vez. Yo la levanté, le di un beso y la metí en la bolsa negra que me había dado. Y le voy a decir algo más. Yo tuve que quedarme esa noche allí porque se hizo muy tarde, con algunos restos de todos los compañeros. Y bueno, por esas razones de la vida no había más bolsa y yo, bueno, coloqué parte de cada uno de ellos en una bolsa y esa fue esa noche mi almohada. Yo bajé la siguiente con esa bolsa y la entregué a los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que estaban esperando abajo. Vamos a preguntarles a Enrique Martín, que está en el helicóptero, sobre esa idea de que había, que por cierto todavía hay quien lo dice, que durmieron, que así era el atentado, que explotó en una caja un líquido, un gas, y durmieron a todos los que iban en la avioneta. ¿Qué dice ahí arriba Enrique Martín? El sabotaje es un elemento que fue lo primero que se investigó allí en este accidente. Se determinó que todo lo que era su superficie de control, sus motores funcionaban perfectamente. El gas es un elemento que puede ser posible, pero en ese avión es muy difícil. Primero, es un avión que no es presurizado, lo que hace que cualquier explosión o gas que se haya generado tenga que desplazarse hacia atrás, con lo cual el primer afectado sería el piloto. Segundo, de usar un gas somnífero, no todo el mundo se duerme a la misma vez y lo más seguro es que afectara al piloto en último lugar y primero se fueran durmiendo cada uno progresivamente, poco a poco. En verdad no hubo ningún elemento extraño que nos permitiera observar o determinar allí, cuando se recogieron toda la escena, de que se pudiera haber sembrado gas o colocar algo. En un instante regresamos a 20 años de la muerte de Renio Tolina. Estamos en el pico Naiguatá, donde se estrelló el avión. Ya regresamos. Tanto nos han deteriorado nuestros conceptos los gobiernos que ya se hace familiar, razonable y lógico que no haya ciudadanos iguales, que un carnet de partido valga más que cualquier derecho, que una orden emanada de la directiva de un partido político valga más que el sentido de justicia de un juez, entre quienes se encuentran aquellos que sin ambajes ejercen la judicatura, fieles a los lineamientos de sus partidos, ilegal e injustamente. A los venezolanos ya nos parece lógico que una decisión de la Corte Suprema de Justicia se demore 10 años, o sea, la cuarta parte de la vida útil de un venezolano. Nos parece lógico que haya presos inocentes con sus expedientes engavetados por años y que haya presos corruptos que salgan libres en brevísimos meses de las clínicas hoteles donde se les recluye y que posteriormente tengan acceso como víctimas a los medios de comunicación. José Antonio Salas Parra dirigió la investigación por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es técnico aeronáutico jefe. Hace 20 años, a las 5:01 de la tarde del 16 de marzo de 1978, Renio Tolina, con 4 acompañantes y un piloto, ¿no? Tomaron la Cessna 310, matrícula 1019C, con destino a Por la Mar. La última información que se supo de ellos fue a las 5 y... Sí, fue de 5 a 6 minutos después del despegue. Perfecto. Yo quisiera que usted se ubicara, de acuerdo con ese informe, que ahora ya es público, ¿no? Y de acuerdo con lo que usted investigó en el momento mismo del accidente, las conclusiones del minuto o 2 últimos minutos que vivieron esas personas, entre ellos Renio Tolina, en esa avioneta Cessna. ¿Qué pasó?
accidente o sabotaje, lo que fuera, esa es una segunda parte de esta conversación con usted. ¿Cuáles fueron los 2 últimos minutos? ¿Qué pasó? La aeronave... ¿Por qué si iban a por la mar se estrellan contra el cerro? Ellos salieron de Maiquetía y las condiciones eran visuales, perfectamente. ¿Eso qué significa? Que se veía todo, que estaba buen claro, tiempo. que había buen tiempo, que no había nube. Al llegar a La Guaira, donde está la electricidad de Caracas, según la fotografía satélite, ellos se meten en un mal tiempo. Un mal tiempo es un tiempo con nublado y con lluvia. El avión sigue sin visibilidad, más o menos 3 minutos en eso. En esa época del año hay un viento que sopla desde Curazao hacia acá. Es decir, que hoy hay ese viento Hoy hay en ese ese mismo viento, cerro, pico, aquí arriba del todo. Porque aquí abajo no hay viento. No, eso fue desviando el avión a la derecha. Al seguir un poquito más allá del Sheraton, si se observa bien, se ve un cerro que parece como un volcancito, que está antes de la serranía. De aquí no se ve. No, de aquí no se ve. Cuando va volando, le sale el cerro enfrente y él trata de quitárselo de encima virando a la derecha. Ajá. Pero eso fue ¿cuánto tiempo antes? Estaban metidos en una nube y de repente... de medio minuto, 1 minuto antes del accidente. Antes de estrellarse. Antes de estrellarse. Menos de medio minuto. Entonces, o sea, medio minuto antes de perder la vida, todos se dan cuenta que están a punto de estrellarse contra el cerro. Piloto, no sé si los otros, por lo menos el piloto. Entonces él hace un viraje de pánico. Un viraje de pánico. De pánico. Como cuando tú vas en el automóvil y metes los frenos hasta más no puedes y le das al volante por un lado porque se te atraviesa algo. A la derecha. Él no ha debido, si es lógico, el viraje virar a la derecha porque la derecha tiene el cerro, debió virar a la izquierda. Entonces lo que lo hizo virar fue quitarse el pedacito de cerro eso del frente. Al hacerlo, perdió el control, vino la desorientación completamente espacial, una definición de accidente, y se pegó en el cerro. Bueno, aquí, técnicamente hablando de eso, la causa del accidente es continuar en vuelo visual en condiciones meteorológicas desfavorables. Él no tenía licencia para volar el instrumento. Una prueba de que el avión estuvo completo en el momento de tocar tierra es que todo... Es decir, que no hubo ninguna bomba. No hubo bomba, que eso era lo primero que nosotros investigábamos. Teníamos esa cosa en la cabeza. Era que todos los pasajeros estaban cerca del avión. Si el avión se hubiera desbaratado por una bomba, hubiera caído uno aquí, el otro allá, el otro más allá. Y una prueba de que se estrelló y que se dieron cuenta de que se iban a estrellar pocos segundos antes es la forma como impactó el avión y cómo estaban los cadáveres, tengo entendido. Bueno, hay algunos que hay muestras de que se agarraron del asiento y cosas de eso. Eso no se puede determinar, pero hay indicios de eso, que sí se dieron cuenta. ¿Usted qué cree entonces? ¿Que fue sabotaje o que fue mal tiempo y en este caso a última hora, 30 segundos antes, que el piloto dio o viró en la dirección equivocada? Yo no creo que el mal tiempo pueda producir ninguna parte de accidente, porque el río que crecido estás, ni yo me meteré ni tú me llevarás. Lo que es que el piloto, no estando capacitado para volar en instrumentos, vuela instrumentos. Y al entrar en la nube, al virar, porque los aviones no dan las vueltas como los automóviles, sino como las bicicletas. El avión se inclina. Y al inclinarse, el piso del piloto es hacia donde se ha inclinado el avión y no es el piso verdadero. Entonces tiene esa referencia para tomar todas las direcciones del avión y ahí viene la desorientación espacial. Tengo entendido que me están indicando que Enrique Martín tiene otro dato sobre las condiciones de la avioneta, es la cosa, de la avioneta, es que no escucho bien, de la avioneta, que no debe, que esos, perdón que no escucho bien, que Reni Ottolina y los otros compañeros del MIN legalmente no deberían haber tomado esa avioneta, es lo que me está diciendo Enrique. Hay una resolución que sacó el presidente Rómulo Betancourt el 26 de junio del año 1961, que es sobre aviación privada. Esa es la resolución número 600. Esa resolución establece que las aeronaves privadas
no pueden, a bordo de ellas no pueden ir pasajeros que no sean el propietario o sus allegados o las personas que trabajan en su empresa. Se entiende por allegados aquellos que tengan hasta tercer grado de consanguinidad, su esposa, sus hijos, primos, etc. En este caso, pues Reni no era familia de Olavarría, ni Ciro, ni el señor Durán, ni ninguno de los que iba a bordo. Por consiguiente, esa resolución que todavía está vigente, aunque usted no lo crea, usted no puede montar en su avión a lo que usted quiera, es una resolución que no se cumple. Pero sin embargo está vigente, una resolución que está vigente en Venezuela, Napoleón, y que se viola todos los días. Bueno, ese día también se violó. Gracias, Enrique, pero se hablan de muchas cosas. En esa época se hablaba, insisto, de los tiros en el timón, de una sustancia blanquecina que apareció en las partes de cuero del avión y que aparentemente fueron lavadas antes de ser investigadas. ¿Por qué que no tenía gasolina, que engañaron y entonces los tanques no tenían gasolina y aparecían como si tuvieran gasolina? ¿Qué salen esas investigaciones de todas esas cosas que se dijeron, hablando de posible sabotaje, que usted descarta definitivamente después de 20 años? Bueno, vemos que los dos motores del avión en el momento del impacto estaban a toda potencia. Eso lo demuestran por la fuerza con que chocó el avión contra la bujías que se sacaron del motor, indican que no había falla, que estaban trabajando, y las hélices, las dos hélices están torcidas como las máquinas de moler maíz, las tuertas en esa forma, que eso indica que tenían rotación. Y eso indica que no hubo sabotaje por la gasolina. No, eso que no hubo gasolina. Que tenía gasolina, puesto que tenía potencia el avión. Por ese lado. ¿Los tiros de timón? Bueno, los del grupo de Renio Tolina quisieron llevar más adelante la investigación y pidieron a los Estados Unidos que le mandaran un investigador. Estados Unidos le mandó al señor Serra, investigador, que hizo la investigación unos días después que yo. Él vio los tiros en el timón, yo no vi los tiros en el timón. Quiere decir que los tiros en el timón se hicieron el día después del accidente o en la tarde del día del accidente. ¿Y por qué se van a hacer unos tiros a un timón de una avioneta siniestrada? Quién sabe, alguien practicando con revólver. Si las balas hubieran sido en vuelo, los huecos hubieran sido balados. Pero como estaba el timón estacionado, los huecos son redondos de las balas. Además, el sitio donde están los tiros no indica nada porque es en el timón atrás donde están las letras del avión. Entonces está la voz, parece que le apuntaban a la voz. ¿Y esa sustancia blanca de la cual también se habló? Bueno, la PTJ en el momento hizo una investigación de todas las telas, tanto del avión como de la ropa de los pasajeros, y no encontró nada. Esa sustancia blanca puede ser hongo en los 4 días. Perdón que le interrumpa, me están informando que Enrique ya consiguió exactamente el punto exacto donde están los restos donde se estrelló Reni. ¿Te damos el pase, Enrique? No, vamos primero a comerciales, tenemos problemas técnicos, vamos a comerciales, lo solucionamos y ya regresamos. Estamos ya escasos de tiempo, adelante Enrique Martín, parece que ya tenemos los restos de la avioneta o el sitio donde cayó la avioneta. Adelante, Enrique. Bueno, Napoleón, la situación aquí está difícil para aterrizar. El helipuerto que habíamos abierto, la selva hizo su trabajo. En esta zona boscosa, intrincada, aquí yacen los restos del avión donde viajaba Reni y los 4 venezolanos que lo acompañaban en su idea de una nueva Venezuela. Aquí estamos. No podemos aterrizar y no traemos tampoco los equipos para poder descender, para poder llegar exactamente al lugar, pero aquí estamos, pues, para que vean que todavía sabemos dónde están y que los recordamos. Hasta aquí nuestro programa a los 20 años de la muerte de Renio Tolina y sus compañeros del MIN. Gracias a ustedes, gracias a nuestros invitados. Perdonen haberle hecho pasar esos momentos revivir esos momentos tan dramáticos. Gracias a ustedes y será entonces hasta mañana, ¿sí?